Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos ya prácticamente en la recta final de un tema extraordinariamente apasionante. El tema de los tributos. Y realmente no avanzamos en una gran cantidad del contenido. Pero nos quedó una enseñanza fundamental a través del Brit Hadasha en Mateo, en Lucas y en Marcos. Con respecto a una pregunta, ¿debemos presentar tributos a la autoridad, al gobierno correspondiente? En el caso de la pregunta puntual de los herodianos y los fariseos, al César. Mostradme la moneda y su imagen, la inscripción que está en ella. ¿A quién pertenece? A César. Por lo tanto, da a César lo que es del César, entreguen al emperador lo que es del emperador, de igual manera a Hashem lo que le corresponde a Hashem. Esa es la conclusión de lo que vimos en esta semana. Vamos a procurar avanzar un poco, hermanos, en algunos de los aspectos históricos del contenido de los tributos, que es realmente importante que conozcamos estos detalles. En principio, quiero recordar algo fundamental. En el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, dice esta palabra: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver al profeta Samuel. Y le dijeron: He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Adonai. Y dijo Adonai a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a ídolos ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les trata el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Adonai al pueblo que le había pedido rey. Bueno, aquí tendríamos que escudriñar todo el texto, porque es una enseñanza y es un estudio maravilloso, y seguramente en algún momento Adonai nos permitirá el tiempo para hacerlo. Pero por ahora quiero mencionar esto. Los herodianos, los fariseos, el pueblo romano, como el pueblo griego, tenían autoridad de gobierno terrenal. Estos gobiernos exigían los pagos de impuestos, del tributo. Sin embargo, Israel, como una entidad con un Dios establecido, solamente se gobierna a través de la Torá.
Pero sin embargo, aquí nos encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, puntualmente, una historia que es, si puedo decirlo entre comillas, escalofriante. El pueblo de Israel pierde la ruta, la dirección, el sentido. Los hijos del profeta se contaminan con la corrupción, se contaminan con el mundo, definitivamente, el dinero, la riqueza para sí, y perdieron el propósito de Hashem. Entonces, el pueblo, a su vez, los ancianos, se reúnen con Samuel y lo que determinan en esta reunión es pedir que Hashem les entregue un rey. No el rey que rige celestialmente, sino que queremos un rey de carne y hueso. Uno que piense por sí mismo, que actúe por sí mismo, que tome decisiones por sí mismo y que nos someta bajo las normas y las leyes y los tributos y los impuestos de hombre. Es básicamente lo que quiero presentar en este contenido. ¿Por qué, hermanos? Porque evidentemente cuando los fariseos y los herodianos hicieron esta pregunta tan importante a Hashem, recuerden, lo vimos en el transcurso de la semana, nuestro amado Yeshua, él les da una respuesta y les dice, muéstrenme esa moneda y a quién pertenece. Es decir, que para estos hombres, tanto los helenizados como los judíos, definitivamente su estilo de vida, su forma de vida, su vida económica, su vida en su entorno dependía del contexto económico. Y el contexto económico ahora no era depender de Hashem, el contexto económico ahora era depender del hombre y de la economía del hombre. Por lo tanto, si ustedes dependen de la economía del hombre, entréguenle al hombre lo que le pertenece al hombre, pero entréguenle a Hashem lo que pertenece a Hashem. Ahora, el pueblo de Israel en su desobediencia no recordó ni aplicó de dónde Hashem los había sacado. De esa condición de esclavitud, con mano fuerte, brazo extendido, salieron y además salieron con una gran provisión que el mismo pueblo de Egipto, que los había mantenido en servidumbre por 210 años, ahora los bendicen, comillas, les entregan pertenencias, riquezas, materiales y ellos salen con mucha riqueza de Egipto. Pero ahora ellos piden rey. Y esta frase aquí, hermanos, cuando leemos este texto, es tan interesante porque en el verso 7 dice, y dijo Adonai a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. ¡Wow! Es extraordinario esta situación. Más adelante, si nos tomáramos el tiempo, y obviamente no va a ser ahora, solo quiero dejar un pequeño mensaje aquí inscrito a nuestro tema de tributos, porque si evaluamos ciertos detalles en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y demás, nos daremos cuenta en el capítulo 12 de Primera de Reyes que aparece en la historia Roboam. Y vemos cómo Roboam va a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Hijo de David, ¿recuerdan esta historia? Y aconteció que cuando lo oyó Roboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Roboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Por favor, observen. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre, hicimos corrección, de Salomón su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda al pueblo? Y ellos le hablaron diciendo,
si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos servirían para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo ¿a quién? A los jóvenes que se habían establecido, criado, formado con él, y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos al pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Ustedes pidieron rey, mis amados. Ustedes pidieron un rey humano, un rey con errores y horrores, un rey que ajusta su situación. Ustedes lo pidieron. Entonces los jóvenes que se habían criado con Roboam le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey había mandado, diciendo, volved al tercer día. Bueno, esto solo para significar, mis amados hermanos, que al nosotros elegir gobierno terrenal, sobre el cual, de hecho, así vivimos, estamos sometidos a ese yugo, a esa carga que los gobiernos en cada nación, según su tipo de gobierno, nos ejercen. Entonces pagamos impuestos, y pagamos impuestos que en muchos de los casos, a nuestro modo de ver como pueblo, decimos que no es justo. Pero es que no es justo que tengamos que pagar impuestos por esto, por lo otro, por aquí, por todo, por absolutamente todo. Decíamos en esta semana que incluso, ¿cómo puede ser posible que si nosotros tenemos un capital, un ahorro financiero y lo colocamos en una entidad bancaria, abrimos una cuenta bancaria y colocamos en esa cuenta de ahorros nuestro dinero para ahorrar, esa entidad financiera toma nuestro dinero, lo distribuye en créditos a empresas o industrias en general, a altos niveles de interés, obtienen extravagantes ganancias de nuestro dinero y aparte de eso a nosotros nos pagan una ínfimo porcentaje, que en muchos casos no es ni siquiera el 1%, pero peor aún, cuando nosotros decidimos tomar de nuestro dinero, de esa entidad, tomar para una inversión, entonces ahora nos cobran impuesto sobre el dinero que es nuestro dinero. Y podemos decir, pero ¿cómo es posible que esto pase en nuestros tiempos? Si usted toma una tarjeta bancaria y nos sentimos muy contentos cuando recibimos una tarjeta bancaria, crédito, débito, como quiera que sea, y platino, oro o de estas abiertas al 100% con una suma cuantiosa, usted no se alcanza a imaginar los impuestos que usted está pagando por una tarjeta de estas. Y prácticamente hoy todo se maneja a través de tarjeta. Toda esta historia tiene que ver con el concepto de tributos. Ahora, vamos a ir un poco, repito, a la historia. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo empezó? ¿Y cuál es un poco su origen? Aunque el tiempo sé que lastimosamente no lo vamos a poder avanzar. Bueno, podríamos continuarlo la siguiente semana porque hay muchos temas importantes que tratar. Egipto fue el primer estado centralizado del mundo, lo que significa, mis amados, que el pueblo egipcio fue también el primero en cumplir con una de las obligaciones ineludibles de los ciudadanos en todas las épocas de la historia y en todos los lugares. ¿Cuáles? Pagar impuestos. El presidente Franklin en los Estados Unidos dijo una frase muy conocida, tal vez algunos en otros países no la reconozcan, aquí en América es popular, cuando dijo, hay dos cosas inevitables en la vida de un ser humano: la muerte y los impuestos. Y esto viene de una historia pues que estamos hablando desde el tiempo de Egipto. Pagar impuestos. Ya desde el cuarto milenio antes de Yeshua, antes de la unificación del país, se recaudaban impuestos a pequeña escala, dentro de los miles de puntos geográficos de los reinos predestinados al Alto Egipto, como Abidos, Nagada y Heracópolis, con la aparición de un estado unificado en todo Egipto en torno del 3100 antes de Yeshua.
Los faraones crearon un sistema recaudatorio que cubría el conjunto de todos los estados y que, apoyado en una burocracia, es impresionante cómo se apropiaban de dineros y se malgastaban o se hacía mal usufructo de ellos. Al principio era el propio rey encargado de realizar la recaudación o cuando menos de propiciarla en su presencia. Junto a su corte se embarcaba una flotilla con la cual recorrían el valle del Nilo para trasladar su residencia desde Abidos, en el sur del país, a Menfis, al norte, y viceversa. Era lo que se conoce como el seguimiento de Horus. El rey se consideraba la encarnación de un ídolo halcón Horus en la tierra, y le daba al faraón la ocasión de dejarse ver ante sus súbditos. Las dificultades del viaje se reflejaban en el hecho de que al principio se hacía solo cada 2 años. Aprovechando la presencia del soberano, los encargados de llenar las arcas del tesoro, integrados en un departamento que existía al menos desde la dinastía primera, organizaba cada localidad ceremonias de recaudación denominadas el recuento del ganado. Su relevancia era tal que se llevaba la cuenta para cada reinado y se servía como referencia cronológica. Pero durante el Imperio Antiguo, la corte se descentralizó y empezó una recaudación ya de carácter anual, a la vez que dejaba estar vinculada al viaje periódico que Faraón tenía que hacer por el Nilo. Los funcionarios llevaban una contabilidad detallada de esta recaudación. En uno de los anales más antiguos que se conocen, en la Piedra de Palermo, dinastía quinta, encontramos un registro fiscal típico. Año octavo de Nither, seguimiento de Horus, cuarta ocasión de recuento de ganado, 4 codos, 2 dedos. La entrada consignaba 4 informes. El año del reinado del faraón, el traslado del faraón de Abidos a Menfis, el número de la recaudación final, o sea, la cuarta en este caso. Por tanto, se cumplía la regla de las recaudaciones cada 2 años y la altura alcanzada por la crecida del río Nilo a unos 3.5 metros. Este último dato era un factor crítico para el cálculo de los impuestos en Egipto. La inundación de las tierras en el valle entre los meses de julio y septiembre era la clave de la extraordinaria riqueza agrícola del país, motivo de envidia a todos los pueblos del Mediterráneo antiguo. Pero el nivel de la creencia variaba mucho de año en año y esto tenía graves consecuencias. Una crecida insuficiente significaba que quedaban las tierras sin irrigar, mientras que una inundación excesiva causaba destrucción a los poblados y, por supuesto, a los cultivos. Estos niveles de inundación tenían como resultado que se perdían las cosechas y con ello la recolección de impuestos era afectada, puesto que los impuestos se calculaban siempre como una parte de la recolección. Así podía conocerse entonces cuánto se tomaba como beneficio de tributo dependiendo del resultado de la crecida del río Nilo y a su vez de las cosechas que se pudieran ocasionar para este tiempo. Otra dificultad que se enfrentaba entre los recaudadores era que tras la crecida de los lindeles de los terrenos quedaban borradas debido a la acción del agua, por lo que había que volver a demarcar claramente cada campo cultivado para saber la cantidad exacta que se debía exigir al respectivo dueño. De esta tarea se encargaban cada año los agrimensores del faraón que recorrían los campos armados con sus cuerdas de medir y los papiros en los cuales estaba recogido todo el catastro. En las instrucciones que podemos leer en los diferentes textos recopilados, los escribas de finales de la dinastía novena en el siglo II antes de Machía se enumeran los cometidos de agrimensor, jefe de quien se dice que era el supervisor de los granos que controlaban la medida y que fijaba las cuotas de la cosecha para el tributo, quien registraba las islas de la Tierra Nueva, el gran nombre de su majestad, quien registra las marcas de los límites de los campos, quien actúa para el rey en su enumeración de impuestos, quien hace el registro de las respectivas tierras.
Los campesinos trataban a menudo de cambiar las delimitaciones en su provecho, a pesar de que esta era una práctica severamente castigada, como muestra una referencia en el libro de los muertos. No he reducido la aurora, no he hecho trampas con los terrenos, afirmó el difunto ante el tribunal de Osiris, el dios del más allá. Ahora, veamos esto. Aquí estamos haciendo una pequeña lectura a la manera como en el pueblo egipcio se llevaban a cabo la recolección de impuestos y tributos para el faraón. Habían, por supuesto, personas, como obvio, una IRS, una oficina de impuestos encargada de todos los trámites de los censos a las demarcaciones de los terrenos, es decir, como una nomenclatura como la conocemos hoy. Entonces, ¿qué hacían los, agricultores? En términos modernos diríamos, movían las estacas. Es decir, para que no les cobraran un gran impuesto, un gran tributo, entonces corrían la medida de sus estacas para que el terreno se hiciese un poco más pequeño. Pero para quienes eran sorprendidos en este acto fraudulento respecto de los impuestos, obviamente habían castigos extremadamente delicados, entre ellos como retirarles la propiedad e incluso la vida. La recaudación de los impuestos iba siempre acompañada de la coerción y la violencia, al menos de la amenaza de esta. Los relieves de las matabas del Imperio Antiguo son muy explícitos. En ellos vemos a los escribas tomando nota de las declaraciones que se realizaban por cada uno de los agricultores, quienes aparecen de rodillas mientras son sujetados por fuerza por los funcionarios armados de varas y prestos a golpearlos. En muchos casos, al fondo de la escena podemos ver incluso a un campesino más tosudo o mentiroso que el resto, atado a un poste, mientras recibe una ración de palos, bien por haber mentido, bien por sonsacar la verdad sobre la cosecha. El texto del Imperio Nuevo, la sátira de los oficios, describe muy gráficamente la vida de los agricultores. Cuando un campesino regresaba a sus tierras, las encontraba absolutamente destrozadas. Gasta tiempo cultivando y la serpiente marcha atrás él. Acaba la siembra, no ve brizna de verde. Ara 3 veces con ganado prestado, su mujer ha ido a los mercaderes y no ha encontrado nada para intercambiar, lo que conocemos como el trueque. Pero lo peor llegaba con la cosecha cuando se presentaban los recaudadores que acosaban y maltrataban sin piedad a los campesinos para impedir que no ocultaran absolutamente nada. Ahora es el escriba de los campos el que está junto a las tierras. Vigila la cosecha, sus servidores están sobre los carruajes y mediante armas amenazan a cada uno de ellos. Danos el grano, no tengo grano, lo golpeaban salvajemente. Atado es lanzado a la acequia con la cabeza sumergida, su mujer es atada frente a él, sus hijos tienen grilletes, sus vecinos los abandonan y huyen cuando todo acaba y no hay grano. Todas estas historias, hermanos, pues no están en cierta forma tan lejos de la realidad que obviamente podemos vivir para nuestros días. Sabemos todos, por supuesto, y lo mencionamos en el transcurso de la semana, que el contexto de los tributos y los impuestos, desde el punto de vista del gobierno terrenal, son de carácter obligatorio. Mencioné en esta semana que en el caso en América, la oficina de IRS es impresionante y extraordinariamente delicada. Mencioné, si se comete una falta, una acción dolosa, un delito, y se tiene que enfrentar a una entidad jurídica, legal, penal, como el FBI, por ejemplo, pues es una cosa. Pero si lo que se comete es una falla, un delito, mentir en el tema de impuestos, igualmente en nuestros días, puede ser que no nos garroteen, no nos golpeen, no nos azoten desde el punto de vista físico, pero la inclemencia de las oficinas de impuestos, digo, en este país, como seguramente lo serán en otros países, son absolutamente inmisericordias. Es decir, la ley respecto de los tributos y los impuestos es tremendamente obligante. Por favor, dígalo conmigo, obligante. Ahora, evidentemente estamos haciendo un paralelo entre los
impuestos y el tributo desde el punto de vista económico, comercial de los gobiernos. Y tomamos como paralelo la semana anterior cuando tomamos el tema de diezmos y ofrendas. Entonces, si hacemos de los diezmos y las ofrendas un contexto legal, jurídico, delante de Hashem, ¿qué dijo Hashem? Vosotros todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Contestó el pueblo. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ese paralelo tiene que ver con la figura que estamos considerando del tributo o impuestos desde el punto de vista del gobierno terrenal. Uno es el gobierno celestial al cual estamos sujetos en obediencia, y obediencia, mis amados hermanos, aquí no es a mí me parece, o sea, yo estoy de acuerdo en dar una parte, en colaborar, en apoyar. No, porque cuando tú te presentas frente al gobierno terrenal, frente a la oficina de impuestos, o en el caso, repito, en América, el IRS, tú no le dices, bueno, señores del IRS, yo estoy de acuerdo con los impuestos y estoy dispuesto a participar y colaborar con algunas utilidades según mi entrada, mi ingreso, mis posibilidades. No. ¿Es o no es? De igual manera, en el gobierno celestial estamos, si puedo decirlo, de la misma manera, condicionados en igual posición, porque aquí tenemos un gobierno terrenal, sea monárquico, sea democrático, sea comunista o cualquier otra manera de gobierno terrenal. Estamos sujetos a las leyes terrenales, pero aquí tenemos un gobierno celestial y de igual manera estamos sujetos en obediencia, además por revelación, al gobierno celestial. Yo no sé cómo pudiese en este cierre de jornada transmitirle a mis amados hermanos esa frase tan maravillosa que escuchamos del pueblo de Israel frente al monte Horeb. Acercándose el tiempo de Shemot capítulo 20, el pueblo de Israel dijo a Moshe, haremos y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. Pero la parte obedecer, realmente no sé cómo es que cada quien la interpreta a su manera. Obedecer, ¿qué es para ti obedecer? Muchos de ustedes son padres de familia. Yo soy papá de 3 hermosos varones, ya prácticamente adultos, y por la gloria de mi amado Hashem, 3 varones obedientes, 3 varones comprometidos con la palabra. Y si yo quisiera manifestar un poco cómo es el proceso económico en nuestro hogar, que pues obviamente no viene al caso, pero solo para significarlo, cada uno de nosotros somos entonces 3 hijos, más la posición mía como papá de la casa, como el sacerdote del hogar, 4. Los 4 tenemos la responsabilidad de la manutención de los 5 que conformamos esta familia, incluyendo a nuestra amada pastora Pili. Es decir, que cada uno de ellos tiene una asignación semanal que tiene que ver con manutención en cuanto a los servicios, internet, fluido eléctrico, agua, gas. A su vez, todos juntos tenemos una responsabilidad del pago correspondiente de la casa. A su vez, cada uno tiene la responsabilidad de los pagos personales, de sus utilidades personales. Y a su vez, todos tenemos la responsabilidad de administrar el manejo o la manutención de casa. Entonces, en ese sentido aquí no tenemos ningún problema. Esto lo menciono porque muchas veces conozco de casos donde los hijos trabajan, tienen ingresos, a veces incluso ingresos bastante favorables, pero parece que se les olvidó de dónde Hashem lo sacó. Y entonces, como un hijo que ya económicamente recibe manutención, ingreso salarial, cómo un hijo desconoce a papá, a mamá o a hermanos en un hogar. ¿Cómo es que un hijo puede tomar un dinero, hacer usufructo de ese dinero? Es mi dinero, es mi trabajo. Sí, pero un momento, has pasado 18 años en esta casa, nunca te ha faltado el alimento, nunca te ha faltado el techo, nunca te ha faltado la seguridad de tu casa. Hoy, si estás trabajando, lo menos que puedes hacer en tu hogar, amado niño, hijo, adolescente, joven, es corroborar y participar ahora con tu familia en toda la manutención necesaria. Papi, mami, no te preocupes, los costos de manutención de esta casa los asumo yo.
Esto es para tenerlo de una manera muy básica, como el gobierno, cuando nosotros, repito, estamos bajo la condición del gobierno terrenal, el gobierno terrenal nos ofrece pues muchas garantías, médica, seguridad social, seguridad desde el punto de vista de la nación, el comercio, la entrada de productos, el mercadeo, bueno, todo lo que tiene una sociedad depende de un gobierno que nos permite, repito, beneficiarnos de todo lo que esa entidad ofrece o requiere. Pero a su vez nos demanda ¿qué? Cumplir con nuestros tributos. Y cumplir con nuestros tributos, pues obviamente no es, repito, si lo quieres hacer, si te parece o no te parece. Es parte del proceso de la ley. Igualmente, repito, para el caso con nuestro amado Hashem. Ahora, vamos a ver otro segmento del tema. Dentro del contexto bíblico vemos cómo el pueblo de Israel se ha caracterizado fundamentalmente por haber dado prioridad obviamente a los valores de carácter espiritual y por supuesto al concepto del monoteísmo, es decir, que dependemos de nuestro amado, único y suficiente Salvador, nuestro amado Hashem. Por lo tanto, es difícil encontrar que en el contexto bíblico haya instituciones precursoras de otro tipo de actividades humanas, como la financiera o la económica. No obstante, los valores éticos y morales aplicables a estas últimas actividades fueron expuestas absolutamente en el libro de la Torá, la Kadosh Torá, en materia de organización de finanzas, desde el punto de vista de familia, desde el punto de vista de comunidad, desde el punto de vista de la nación. El contenido de las Sagradas Escrituras no difiere en lo esencial respecto del desarrollo de la comunidad y respecto del beneficio que la ciudad y los ciudadanos puedan a su vez recibir, como en el caso de la antigua Mesopotamia, en algún caso de Egipto y según investigaciones más recientes en Ugarit, ciudad del estado descubierta accidentalmente hacia el año de 1928. El contenido que estoy leyendo es un estudio jurídico establecido por una universidad de Israel. Me pareció interesante. Son más o menos 130 páginas de lectura. Por supuesto no las voy a poder desarrollar, pero he ido revisando el texto y me ha parecido interesantísimo la profundidad de este contenido. Vamos a resaltar algunos principios básicos. No nos vamos a detener en cuanto al concepto bíblico de ofrendas y diezmos, porque ya lo hicimos con anterioridad. Así es que vamos a adelantar un poco. En el capítulo 2.3 de este estudio habla respecto al tema de los tributos. Según una breve explicación precedente, estos tributos eran destinados exclusivamente al sostenimiento del culto y de los auxiliares del culto. Está haciendo referencia en cuanto al tema de diezmos y ofrendas. No aparecen estas contribuciones como necesarias para el sostenimiento de un gobierno de carácter civil. Y en realidad, por la forma en que aparecen tratadas en la Torá, pareciera que funcionan dentro de las primeras épocas de asentamiento de las tribus de Israel o Canaán. Entonces, en que realmente parecía no ser necesaria la existencia de un poder de gobierno central. Recuerden, la palabra que Hashem entregó era a las 12 tribus, o fue a las 12 tribus, de tal manera que, como se distribuyeran los recursos, todos tenían la bendición para que fuesen absolutamente prosperados en todo. Sin embargo, recuerden que los levitas no formaban parte del valor económico, no se les asignó tierra, por lo tanto los levitas recibían de los diezmos y de las ofrendas, era otra línea, digamos, del sostenimiento. Durante el periodo de los jueces aparentemente no fueron menester tributos ni hubo realmente un sistema impositivo. La primera referencia a las posibilidades que un sistema impuso fue utilizando distintos elementos, como lo veremos como lo mencionamos ahora en el libro de Samuel. Se le pide a Samuel un rey, ya eso lo mencionamos, por cuanto los demás pueblos también tenían uno. En cambio, Israel no contaba con quien les condujera y defendiera especialmente de los constantes ataques de los pueblos vecinos. En el texto mencionado hay un diálogo entre los notables y Samuel, los ancianos, donde aquellos le piden un rey y Samuel les señala las dificultades que ello habría de implicar.
Un rey se apropiaría de los hijos para destinarlos al servicio civil y seguramente los habría de gobernar a través de los impuestos. A pesar de todas estas objeciones insistentes, los pobladores exigían que tuviesen un rey, lo cual concluye con la unción de Saúl como el primer rey de Israel. De todos modos, aún así cabe suponer que en la época del rey Saúl no habría existido un sistema de tributos con destino civil. La organización tribal, muy importante, recién podemos hablar de un sistema tributario en las postremerías del reinado de David y principalmente durante el reinado de Salomón. Otros tributos. Uno de los tributos más condenados por las modernas finanzas públicas es la capitación. Préstele atención a esa palabra. Tributo igual por cabeza, sin interesar la condición del sujeto. O sea, todos los habitantes de determinado lugar pagan exactamente igual monto. La moderna teoría de las finanzas lo considera injusto porque no parece lógico que quienes estén en diferentes condiciones paguen exactamente la misma cantidad. En efecto, la justicia distingue en función de la capacidad económica de los distintos sujetos. Un primer indicio de capitación se encuentra en el libro de Pentateuco o en la Torá para arreglar el templo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30, menciona que todos los mayores de 20 años tenían que efectuar una contribución para tal fin. Aparentemente esta contribución fue por partes iguales para todo el pueblo y de esta manera lo podían recaudar los fondos necesarios para apoyar el primer templo. Sin embargo, este versículo de Éxodo ha servido para que con posterioridad en la época teocrática del segundo templo volvieran a instruirse una capitación en la contribución que tenía de carácter voluntario y debían satisfacerse no solamente para el pueblo, sino para que todo Israel pudiera soportar la situación frente a la diáspora. En la época del rey David parece insinuarse la importancia del poder civil y de sus consiguientes gastos. Menciona el libro de 2 de Samuel que el rey David ordenó un censo en la población, que evidentemente estaba destinado a alistar los contribuyentes para tal vez obtener de ellos nuevamente una capitación con beneficios bélicos. David fue el primero en organizar un ejército más o menos regular que debía ser mantenido. En la antigüedad, además de las contribuciones en especie, eventualmente redimibles en dinero, también tenían importancia los servicios personales que debían ser presentados al rey y que en cierto modo eran una forma disfrazada de esclavitud temporal o de servicio militar o civil especial. La construcción del templo en época de Salomón se hizo a costa de ingentes horas de estos servicios personales que obviamente eran también una forma de contribución. No pueden dejarse de mencionar algunas otras formas de contribuciones sociales que se narran a través de la Torá, que no tenían específicamente carácter de tributo, pero que cumplían con el fin social de satisfacer ciertas necesidades de carácter colectivo. Así encontramos los rincones de los campos que debían dejarse sin cosechar o sin cortar, para que de ellos pudieran servirse los pobres o los extranjeros. No acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra segada, ni rebuscarás tu viña, y los granos caídos para el pobre y el extranjero dejarás. El moderno sistema tributario, el poder coercitivo del Estado, conlleva al poder sancionatorio respecto de que no cumple con una obligación de pagar los impuestos. Detrás del ilícito así configurado viene la sanción, es decir, a partir de ahora, todos aquellos beneficiarios de una nación que no correspondan en su orden al pago del tributo o el impuesto, entonces generarán multas y en algunos casos la privación de su libertad. Es decir, esta historia no empezó en el siglo XXI ni en el siglo XX, estamos hablando de un contexto totalmente bíblico y en el tiempo de David ya Salomón y todo se empieza a ver esta situación.
En las ciudades donde vivían los levitas debía haber jueces y alcaldes. Estos jueces y alcaldes seguramente cumplían una función de hecho de carácter civil, además de auxiliares del servicio y el culto. Y si bien no existen evidencias, pareciera ser que de esta forma incipiente del servicio civil se necesitó otro recurso. Aparte del tributo, aparte de los impuestos, se debía incrementar el contexto de las donaciones y las ofrendas, especialmente para los levitas. Hay que entender que estas instituciones, con el alcance de otras de carácter religioso, jurídico, económico y del Antiguo Testamento, como el año sabático, el descanso de las tierras, la remisión de deudas, el derecho temporal a la propiedad rural, que luego del año de jubileo volvía a sus antiguos propietarios, o que la propiedad privada estaba limitada a la propiedad urbana edificada y no hacía la baldía, así como las diversas instituciones que fueron perfilando el carácter sagrado o divino de las contribuciones mencionadas. Veamos un poco la evolución. Tal como se dijo, pareciera que durante el reinado de Saúl, los impuestos que pudieron haberse aplicado eran nulos o incipientes y no existen evidencias de un sistema tributario como lo conocemos hoy. Pero en la época del rey David, como fuese mencionado, hubo un censo en la población por iniciativa real, con aparentes propósitos tributarios, militares y de posición social. La organización del servicio financiero del reino en forma regular comienza con el rey Salomón, periodo de oro donde afluía la riqueza a Jerusalén. Salomón aprovechó las ventajas relativas de la ubicación geográfica de su reino en Mesopotamia y Egipto, y en aquella época eran usuales los derechos de peaje o los derechos de comercio internacional. Este tributo parece haber rendido bastantes frutos a las arcas del rey Salomón. La fastuosidad y las necesidades de su reino simultáneamente contribuyeron para que su palacio creciera. Lo llevaron a imponer fuertes contribuciones a la población local. No es posible establecer con precisión cuáles fueron estas dichas contribuciones, ni podemos afirmar con certeza que en esta época no haya una confusión entre los recursos destinados al templo y los recursos destinados al gobierno civil, tal como se produjo más adelante. Salomón dividió al país en 12 distritos, cada uno de los cuales tenía que proveerle víveres para un mes durante el año, o sea que cada distrito debía hacerse cargo de sus necesidades durante un mes. Extraordinario, este texto es importantísimo. Por otro lado, se incrementó notablemente el servicio personal dentro de la propia población. Existen indicios de que hubo dificultades financieras. Uno de los principales recursos de la corona en aquel tiempo era la explotación de sus propias tierras, y Salomón tuvo que ceder algunos terrenos a extranjeros por ciertas negociaciones, según hay evidencia en el libro de Reyes, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 9, versos 10 al 13. Aumentó bastante la presión fiscal y pareciera no haber sido muy equitativo en el reparto de esta presión entre la población. Es así como comienza, por razones de índole financiera, cierta disputa entre las tribus del sur y las tribus del norte. Las del sur, las que proveían Salomón, de las que provenía Salomón, eran las que le proveían el apoyo logístico, guerreros y mercenarios, pero el mantenimiento de su reinado, por lo cual pretendían liberar a la tribu de Judá de parte de los tributos. En cambio, como era muy numerosa la población de la tribu de Efraín, quiso dividir el distrito respectivo para que contribuyeran doblemente. Esto provocó bastantes resistencias en el norte. No obstante, el prestigio que Salomón había ganado internacionalmente permitió que algunas dificultades llegaran hasta el fin de su reinado. Bueno, mis amados, el texto, repito, son más de 100 y tantas páginas, no vamos a poder avanzar en todo el contenido, pero quiero ya en nuestro cierre resaltar un aspecto que me parece muy llamativo y que definitivamente lo tenemos que mencionar para ya entrar a nuestro cierre. Vamos a nuestra pausa un momento, regresamos en unos minutos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.
Bueno, mis amados, vamos a continuar ya en un contexto, en nuestro cierre, como está nuestro tiempo, corriendo un poquito con el tiempo. Y quiero recordarles que para el tiempo de los tributos, habían algunos tributos específicamente establecidos con respecto a lo que tenía que ver con la agricultura, los productos, el tipo de ganado que se podía tener. Vamos a ver algunos casos en particular. 6 de los impuestos más importantes que la historia nos narra. La idea de que un Estado o gobierno cobre impuestos, dinero, recaudo de los ciudadanos, supuestamente a cambio de provisión de varios servicios públicos, nació en el antiguo Egipto hace ya unos 5.000 años. Muy bien. Desde entonces el concepto fue adoptado por todo tipo de civilizaciones a lo largo de la historia hasta nuestros días, ya sea que se cobren a través de tasas sobre bienes y servicios o en la forma de gravámenes directos, como el impuesto sobre la renta que crearon los británicos en 1800 para financiar la lucha contra Napoleón. Los impuestos son aportes obligatorios cuyo cumplimiento es penado por la ley. Algunos tuvieron tanto impacto que incluso provocaron guerras. Quizá el caso más notorio fue el arancel sobre el té y otros bienes que llevó a los colonos en los Estados Unidos a rebelarse contra la corona británica, lo que dio pie a la guerra de la independencia de este país. En los tiempos más recientes, las tasas sobre algunos productos dañinos, por ejemplo, las bolsas de plástico, uno de los principales contaminantes del planeta, ha logrado reducir su uso. Pero la historia de los impuestos también está relatada de gravámenes que por lo menos a primera vista suenan bastante ridículos. Veamos algunos ejemplos. Número 1, el aceite. El aceite tenía una marca, la marca del faraón. Los faraones del antiguo Egipto usaban recaudadores de impuestos llamados escribas para recolectar dinero de sus súbditos. Los impuestos no eran directos, sino que tasaban ciertos productos, pero ninguno estaba más arancelado que el aceite para cocinar. Los egipcios no solamente tenían que pagar una tasa para poder usar este aceite, sino que además estaban obligados a comprar el aceite única y exclusivamente del faraón, ya que es este el que tenía el monopolio sobre este tan popular producto. Pero el abuso no terminaba ahí. Reutilizar el aceite estaba absolutamente prohibido y castigado, y el gobernante enviaba a sus funcionarios a revisar que las gentes no utilizaran o reutilizaran el aceite, sino que siempre se mantuviese un aceite fresco. Monopolio del faraón. Otro ejemplo que parece ridículo, pero la historia lo narra. El pis costoso, dice el título, está haciendo referencia a la orina, orinar. Mucho tiempo después, durante el siglo I, ya después de Mashiach, en la antigua Roma se empezó a tasar un producto bastante sorprendente como el aceite, la orina. Resulta que el amoníaco de la orina tiene varios usos industriales, sobre todo la lavandería. También los curtidores de pieles usaban la orina. Entonces el emperador Vespasiano decidió arancearlo. Más concretamente impuso una tasa sobre la venta de orina recogida en las letrinas públicas. Se cree que ahí nació el dicho del latín pecunia non olet, el dinero no huele. No se sabe con exactitud cuánto dinero logró recaudar el emperador Vespasiano con este curioso impuesto, pero lo cierto es que la fama del emperador quedó para siempre asociada al orín, y aún hoy en Roma se le conoce a los urinarios públicos como Vespasiani. Por las barbas de Enrique y Pedro, cerca de 1500, en la época del rey VIII en Inglaterra, se le ocurrió otra curiosa forma de cobrar impuestos, la barba. La idea era que fuera señalada de clase alta. Indicaba que tenías suficiente dinero como para pagar una tasa para usar tu barba.
expertas explican cómo era todo el proceso. La hija de Enrique, Isabel, mantuvo el impuesto que era cobrado a quienes usaban una barba de más de 2 semanas. Unos 200 años después, Pedro I de Rusia, más conocido como Pedro el Grande, implementó el impuesto, pero en este caso se cree que su objetivo era cambiar los hábitos capilares de sus súbditos. Punto número 4. Con vista cuesta más. Eso es un tema de hoy, especialmente en la construcción, en la arquitectura, cuando compras una casa, cuando compras un apartamento, lo que te venden es la vista. Tenemos vista al mar, tenemos vista a la montaña, tenemos vista a la ciudad. Bueno, en 1696 los británicos hallaron otra manera de cobrar impuestos a quienes tenían más riqueza. Buscando evitar ser obvios, lo hicieron de una forma muy creativa. Empezaron a aranzar las ventanas. Cuantas ventanas tuviera una casa, más impuestos tenía que pagar el dueño. Cuanta mejor vista tuviese una casa, mayor impuesto pagaría. La lógica era que las personas más acaudaladas tenían las propiedades con el mayor número de ventanas y en las mejores posiciones de vista recreativa. Por lo cierto es que este impuesto llevó a las personas a que construyeran casas con menos ventanas e incluso hoy en algunas casas antiguas pueden hallarse espacios donde no hubo ni siquiera ventanas, que fueron selladas obviamente con ladrillos. ¿Todo para qué? Con el fin de no pagar tributo. Muy bien. El astuto Oliver. El mejor ejemplo de esto lo dio el puritano Oliver Cromwell, quien luchó contra las fuerzas monárquicas de la Gran Bretaña en el siglo XVII. Una vez que logró imponerse, fue nombrado Lord Protector, jefe de Estado de aquel entonces de Inglaterra. Cromwell decretó un impuesto sobre la renta del 10% para poder financiar una milicia que permitiera a quienes se sostenían ofrecer protección y seguridad a la corona. Vean este tan interesante. A ver si tenemos unos minuticos para cerrar aquí en este punto. Muy bien. Las vacas flatulentas. Espero que usted conozca el término flatulento, flatulación. Los ejemplos de impuestos más llamativos no solamente se remontan al pasado, también en tiempos modernos existen algún tipo de impuestos y tributos que nos sorprendería. Uno de ellos es el impuesto a la flutulencia de las vacas. Voy a ponerlo en otra palabra, a los gases, al gas. No sé si al gas de las personas, aquí dice al gas de las vacas puntualmente. Aunque pueda sonar un poco gracioso esta historia, lo cierto es que las flatulencias de las vacas contienen metano, uno de los principales causantes del calentamiento global. Es por eso que algunos países de la Unión Europea cobran un impuesto muy elevado por cada vaca existente en una hacienda o en un territorio agropecuario. Tremendo. El país que más cobra por los ganados y por sus flutulencias de sus vacas es Dinamarca, de donde cada animal debe pagar alrededor de $110 de arancel. Bueno, interesante la historia, muy, pero muy, muy interesante. Así es que, mis amados hermanos, nos queda mucho tema por tratar, pero procuramos avanzar en una semana que creo que nos ha dejado a todos una enseñanza extraordinaria. Concluyamos. Quienes estamos en la tierra, en el mundo, dijo Hashem, dijo nuestro amado Yeshua HaMashiach: Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes, Estamos en la tierra, estamos sujetos a los gobiernos terrenales. Hashem permite todos estos sistemas de gobierno. El pueblo pidió rey, el pueblo pidió presidentes, el pueblo pidió gobernantes. Pues Hashem dijo: ok, me han desechado a mí, escúchenlos a ellos, síganlos a ellos, obedézcanlos a ellos y sométanse a ellos. Entonces, que este presidente, que este gobierno, no. Nosotros los elegimos. Y es más, perdón la palabra, pero todavía somos diríamos en mi país, tan cabezones, que sabemos que hay gobernantes pésimos, corruptos, deficientes o ineficientes mejor. Y sin embargo, el pueblo los elige. Sabemos que hay gobiernos o gobernantes con mentalidades absolutamente perversas, pero sin embargo el pueblo los elige. Entonces, ¿qué reclamamos
Nosotros, el pueblo unido, jamás será vencido. ¿Qué reclamamos si nosotros somos los que elegimos? Y entonces, ¿qué dijo Hashem al profeta Samuel? Samuel, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Así es que escúchalos, que elijan un rey, que se sometan al rey y que le paguen tributo e impuestos al rey. Y estos reyes los van a ejercer con presión en impuestos, tributos, impuestos, a la fuerza, obligatoriedad de ley, so pena de multas, sanciones, hasta prisión, cárcel y todo lo demás. Lo estamos viviendo, lo vivimos hasta nuestros días. Ahora, lo que es de Hashem, entreguémoslo a Hashem. Si Hashem me provee durante mi mes, durante mi semana, durante el día, la provisión, mi alimento, mi vestido, mi techo, ¿qué gratitud le presentamos nosotros a Hashem? ¿Cómo es que tú recibes de parte de Hashem, que te da la vida, la salud, el bienestar, la familia, y entonces le niegas a Hashem lo que es de Hashem? Hagamos cuentas, porque si queremos presentarnos delante de nuestro Padre en obediencia, en honra y en temor, evaluémonos frente a la moneda. ¿Es esta moneda del mundo? Da al mundo lo que es del mundo. Esta bendición que recibo en mi casa, en mi manutención, viene de Hashem. Demos a Hashem lo que pertenece a Hashem. Haremos y obedeceremos. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Una semana extraordinaria. Gracias por sus apreciaciones, sus comentarios. Continuaremos la siguiente semana. Hasta el día de martes continuaremos. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo cordial desde Israel, Casa Integral. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Shalom para todos. Bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.